Ya está, la cima que sale justo es el de la izquierda. Es el de la izquierda, de todo, la cima, la arista de las bosses, las dos joroditas, vale. El dom de Guter. La Guil de Midi se intuye un poquito como una aristilla horizontal y luego otra rocosa, que son el Mont Blanc de Tacull y el Mont Maudit, que se pasa por ahí para ir al Mont Blanc, que es la siguiente cima, la que se intuye un poco más. Negra que se ve detrás. No, la alta blanca totalmente. La alta, eso es el Mont Blanc. La que es muy redondita. La lista de las bosses, esas dos jorobas que se ven a la derecha, y el dom de Guter, la antecima, lo siguiente. Y cuando vienes por la normal, marrón, que tiene un poquito de piedra. Sí, cuando vienes por la normal vienes de allá para acá y sales por ese collado que es donde está Balot, que es como un vivac, es como una caseta, una lata de sardinas que le llamamos por si acaso, y ya vas por toda la skyline, pasas donde Guter, pasas la lista de las bosses. El día de cima del Mont Blanc por la ruta normal no es complicado técnicamente, es andar. O sea, no tiene dificultad. La dificultad ya la has hecho subiendo a Guter, que tienes, bueno, que un poquito de trepada y demás. Lo único que tienes la altura. Y la otra opción, porque este verano parece que toda la ruta normal ya está, bueno, no cerrada, pero como que los guías ya no quieren pasar por ahí por riesgo de desprendimientos, es que subes a la Guil de Midi, tienes ahí el refugio de cósmicos, metido un poquito más para atrás, duermes allí y desde allí arrancas a la cima del Mont Blanc, pasando por Tacull, o sea, por el Mont de Tacull y por el Mont Maudit. Y luego regresas, lo que pasa que es mucho más largo. Entonces este año los que van al Mont Blanc es por su cuenta. Si van por Guter, son deportistas, no, porque los guías ya no quieren asumir el riesgo. Di la noticia, o sea, el comunicado. Y los que tenían planificado ir por 4000 sí que lo mantienen de momento. Veremos a ver cómo llegan a agosto, porque a veces la pala también del Tacull. Es que estamos en julio. Ya llevamos, es increíble, ¿eh? Antes de la pandemia ya había años que agosto se les colocaba complicado para agosto. Pero estamos casi. Bueno. Hoy se ve Guter, el refugio nuevo de la ruta normal del Mont Blanc, Guter, ¿vale? Que es el que incluimos ahí en la arista. Y nosotros ahora vamos a ir, un primer objetivo nuestro es el Col de Tricot. Ahí nos hacemos foto con la bandera, ahí ya nos la habremos ganado. Que está ahí detrás, se intuye, o sea, ahora bajamos, cogemos la pasarela en el río y luego subimos por ahí tranquilamente. Digo a 1800. Un poco más expuestos. Bueno, pues vamos a por esa pasarela, ya veréis que os va a gustar. De las veces deja donde termina, ya empiezas la subida a la aguja de Guter
Y luego ya... No lo tengo Pasas primero por de momento no he tenido intención de Tete. subirlo. Guter todavía no, o sea, no. Que sí, lo que está cortando el cielo. Eso redondo, eso es el nuevo Guter. Eso de ahí, eso. Eso es el nuevo Guter. Claro, esa es la aguja de Guter. ¿Eso que brilla? No, más arriba. Más arriba que hay como una Vale, forma forma redonda. redonda. Ese es el refugio. Ese es el nuevo refugio de Guter. Pues ahora el... Muy bien, pues ya estamos en el Col de Tricot. En el Col de Tricot estamos. Muy bien. 200 así o 200 así, señorita. 1120. Yo siempre hablo de decir. En la montaña ahora ya me van preguntando por kilómetros la gente porque te lo sé. Strava y todas estas cosas ya no se nos ha. ¿Y cuántos kilómetros he hecho? Y ya hemos quedado. Ahí tenemos el Mont Blanc, 4810. Salimos de aquí, de Notre Dame de la Gorge, ¿vale? Y entonces, pues eso, primero como un poco de pista, Namborrán, seguimos con un poco de pista, La Balme, y aquí ya cogemos un poquito más, cada vez más sendero de montaña, más empinadete hasta el Col de Bonhomme, solo almorzar aquí, ¿vale? Paradita aquí para almorzar, luego esto seguimos yendo un poco por la parte de arriba, aunque seguimos subiendo, pero ya estamos bastante altos, hasta el Col de Fours, ¿vale? Que es aquí. No, este piquito, aquí está más o menos. Sí, es verdad que si pasamos por Col de Fours con ganas, en media horica te subes a este Tete Nord de Fours, que tiene un panel de interpretación que sobre todo lo que te aporta vistas es de todo esto que has venido. O sea, te permite echar la vista atrás porque, claro, aquí ya te has parapetado y esto te está cerrando la vista. Entonces, es verdad que se hace bonito ver esto, por supuesto, pero quizás esto también lo vas a ver luego, pero Y la cota, mirad. nada, no es mucho, son 100 y pico metros. Mira, 2,756. Oíste, efectivamente, el conector para que la gente cuando vea sepa sacar Donde íbamos a almorzar, ¿vale? Le ponen 4 horas 10, yo creo que en un poquito menos de tiempo podemos estar. Pero bueno, Namborrán y La Balme son los dos refugios que os digo que también se hace noche en esta que hemos hecho nosotros, o sea, ahora. Iremos tranquilitos hasta allí con pista y luego de La Balme ya al Col de Bonhomme, a la Croix de Bonhomme. Bueno, eso está un poquito más bajo y no llegamos. Ya es sendero y ya es un poquito más alta montaña. Bueno, eso, yo aquí me voy a sacar ya los bastones, más que nada porque comenzamos a hacer un poquito de subida, ya os digo que es por pista, pero que lo sepáis. Allá. Okay. ¿Qué tenemos? Contamines Los contamines. Montjoie, Bueno, ahí vamos a ver. abajito. Y bueno, y luego el camino por el que hemos venido, con el refugio de La Balme aquí abajo, Sí. y la granjita esa por la que hemos pasado de lado. Y ahora subimos por aquí. Y ahora subimos por aquí, por donde va toda esta gente, para Sí. coger luego a la derecha y alcanzar el collado que no lo vemos, porque lo tenemos aquí a la derecha. Ya. 1920. Ven. Y las 10:30. Este es el corral de las mulas, ¿no? Bonjour. Très bien, Muy bien. très bien.
¿Dónde estamos? Col du Bonhomme. Col du Bonhomme, 2330, 29, dice Muy el bien. cartel. Hemos hecho ya un desnivel. Sí, sí. Hemos sí. hecho ya un desnivel de 1000. Bueno, habremos hecho unos mil y algo, mil, sí. 1000 y poco, ya. Y allí, pues bueno, claro, el macizo del Mont Blanc, que ahora estamos como lateralizados, o sea, un poco hacia el sur. Estamos en las estribaciones del macizo del Mont Blanc hacia el sur. Y ese sería el cogollo, ese es el valle de Miage, que lo pasamos ayer, con los dom de Miage en la parte alta, que no estaremos viendo la cima exactamente, pero más o menos ese es el bloque. ¿Y hoy? Y hoy vamos a seguir por el caminete este, que bueno, va un poco así como a media ladera, tal, va girando, y entonces nos queda subir hasta 2600 de altitud, lo que marca allí Col de Fours, que indica pues 1 hora y 20 y nos quedarán 300 metros. ¿Dónde nos ponemos ponía a...? 4 horas 15 abajo, ¿Sí? y nos ha costado, con paradas y todo, 3 horas 50. Pero hemos ganado Pero contando las paradas... Y son las 12 menos 5. Sí, somos como relógicos. ¿Dónde queréis poneros? ¿Queréis que nos pongamos ahí en el Fours? Estamos en los Alpes. Ah, sí, solo por... En los Alpes franceses. Porque así ellos ya van... Vamos ya más. El problema es que chute y te tire la... Muy cortas. Pero bueno, el nuestro lo tenemos ahí atrás, ¿vale? Ahí atrás. Echar traguito de agua y nos vamos. Venga, que ahora tenemos los músculos calientes y no nos va a costar seguir subiendo. ¿Y ese refugio se llama? Esa es la Croix de Bonhomme. El collado de mañana, el Col de la Seña y si, bueno, ya lo veremos luego, pero Les Motets está abajo de esas setas que ahora no se ven. Vale, entonces mañana salimos muy verticales para luego ir un poquito más poquito a poco y esa es la frontera con Italia. Ahora sí que estamos viendo, nos lo tapan las nubes, pero la parte de arriba del Mont Blanc, ¿vale? Está un poquito... Lo volvemos a recuperar. Estamos en el collado de... En el Col de Fours. Estamos en el Col de Fours. 1500 metros hoy de desnivel. Desnivel y ya haremos más de 20 Y punto más alto el... 2665 junto con la Fuente de Carpet, los dos collados más altos. No subimos 1500, es más alpino, pero más y más corto también en distancia. Muchísimo más. Sí, total. Solo subimos 1000 metros. Total. Y ahora, Solo. Y fíjate subimos- todavía. Subimos 1000 metros. Que estamos ya en la cascada. Sí, en la cascada de bajada del Col de Fours. Pues bonita esta cascada. Ahora vemos ya el Col de la Seña un poco más, desde más abajo, ¿eh? Ya no vemos la cima del Mont Blanc. Eso no es el Mont Blanc. Bueno, es el macizo del Mont Blanc, Macizo. pero no es la cascadita bonita. Qué bonita. Cuando le das el sol, está bonita. Qué forma. Sí, para comer. Vamos a sonar a menos cuarto, cuando poco, hasta la media nos quedamos, ¿eh? ¿Te acuerdas que en Bulgaria también os la cantaron, Ramos?
a veces y a veces no. Ya estamos en Italia. Bonjour. Buongiorno. Buongiorno. No se Bueno. imagina usted lo que es tocar desayunar. Que no falte el humor, ¿verdad, Ramón? Ahí está la marmota. Que parla italiano. Reagrupamos un poco el grupo, que también está bien. No, cuando vengan los que vienen detrás, ya han perdido tiempo. Bueno, pero ya estamos reagrupados. Claro. Que diga la jefa. Lo que pasa es que este camino quiero que hablemos. Pues Larissa, Peterey, toda esta. ¿El Peteré es este de aquí o el de la izquierda? La U, ¿no? Si queréis, ver en vista superar y no os preocupéis por no ver el refugio porque es que se ve cuando lo pises. El ejemplo más claro del cambio climático se visualiza aquí en la puerta del refugio Elena. El glaciar de Predebar, allá donde señala mi dedo, hace solo 24 años, en 1998, llegaba hasta la parte donde empieza la hierba un poco más arriba. La regresión glaciar ha sido brutal y esto nos está llamando a nuestras conciencias para combatir el cambio climático si queremos que este paisaje maravilloso y extraordinario lo puedan ver nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Sí, porque... Dado que no tenemos, voy a decir unas palabras, y dado que no tenemos vino y vamos a brindar, llenad las copas de agua, por favor. Pero agua de glaciar, ¿no? ¿Por qué? Así de sanotes. Somos así de sanotes, yo no tengo agua. Y aquí estamos. Una reflexión que os quería trasladar. En estos momentos estamos en el ecuador de la travesía. Espero, como os he dicho antes a algunos allá afuera, que hayáis llegado a la conclusión de que somos unos seres afortunados porque hemos visto paisajes extraordinarios, porque hemos visto lo que implica la cultura del esfuerzo. La montaña es el ejemplo paradigmático de lo que es la vida. Cuando llegas a un collado, la satisfacción que tienes de haber vencido las dificultades no tiene nombre en ninguna parte. Y además se refuerza la amistad de personas con distinto modus vivendi, operandi y de pensar. Somos afortunados de estar aquí. Pero además todavía lo somos más por algo que se lo voy a decir a estos jóvenes que lo ignoran. ¿Veis esta señora que tenemos ahí? ¿Veis a nuestra guía? Que sepáis que en Aragón es un referente en el mundo deportivo. Es un icono. Es un emblema absoluto. La única mujer en Aragón que ha subido una montaña de 8.000 metros. No una, dos. El Daulagiri y el Gassebrun 2. Tener de guía a la única mujer aragonesa, repite, que ha subido montañas de 8.000 metros, no es sino motivo de orgullo, de satisfacción y de reconocimiento. Por todos los que estamos aquí, por ese futuro de amistad, brindemos.
buenas ocasiones. Tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor y dársela a mi morena, que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón, que la decide poner. Tengo de subir al árbol y la florece con Una chulada, ¿eh? ¿Qué te impresiona aquí? Los glaciares, casi tocándolos con la mano. Hay que estar aquí, ¿eh? Y eso cuando se vaya a quedar ahí un lago. Sí. Bueno, desde donde tuvieran cubeta para poderse agarrar, ¿no? Eso es. A una zona de recepción y Eso almacenando arriba y almacenando Eso abajo. es, sí. Mont Dolent, Mont Dolent. El de la nieve. Sí. No, por aquí no. Es que estas han tenido que subir alto. Se humillan a la hierba con Es que está como la marmota del otro día. Está posando. A ver si hay microplásticos y cosas. Mira, Miguel. Mira lo que tienes aquí montado, macho. Fíjate, aquí te... ¿Cambias el empleo? Hombre, pues no... Yo luego te voy a decir la casa en la que tendrías que residir. Te va a gustar. El problema vendrá en invierno. Que tendrás que levantarlo un poquito. No, el metro de nieve. Es que tienes que levantarlo. Un cambio muy brusco de la temperatura. Si te metes un poquito tal, pues tampoco es para tanto. La zona ya de refugio fue un poco... Hola. Epa. ¡Qué bonito!
Ahí se ve bien, ¿no? La cuenca. Cada vez que contra más subo, mejor lo veo. Incluso se le ve morrena lateral. Ha bajado la nieve allí. Ha ido arrastrando toda la piedra hasta el punto que luego ha hecho esta morrena. Mira, José Antonio, ¿dónde estamos? ¿En la fenêtre? Joder. Muy bien. Bueno, y no sé si luego, en cuando empecemos a bajar, tendremos unas vistas sensacionales, ya veréis. ¿Cómo está Lebu? Una amiga con la que estuve en Perú. ¿Y cómo está Lebu? Hicimos el camino alto de Inca. Con Marta. ¿Tu ella, nombre? Milén. ¿Tu nombre? Milén. Ella es de Piansol. Que cuando Venga. estuvimos en Ecris no pude verla. la foto con ella, ¿no? Casualidad. ¿Te la foto con ella? Ay, sí, foto. Espera. Casualidad, oye. Pequeño es el mundo. Sí, sí. Oye, es increíble, pero es guía de montaña, ¿eh? Estábamos antes allí donde hemos oído agua en esas perlas de gordo. Sí, de fuerte, ¿no? Sí, es parecido a ¿En serio? y si me cambian la roca es un pico de Europa. Pico de Europa sí es así. No, porque pico de Europa sí caben más alto. La fenêtre con vistas. Vaya paisaje, vaya día, vaya todo. Parece Salvador. Colosal. ¿Habéis visto este glaciar? Fenomenal. Y qué pena que se fundan. Y luego cuando vayamos terminando el día, veremos los resultados. Ya veremos Allí, ¿eh? Subimos Por allí. eso se pasó. Subimos allí mañana, al Col de la Valla. Si puedes. Si no puedes, no subes. Frontera de Francia, eso es, frontera con Francia. Me explica. Y se ve desde Leturria. Y sí, de hecho, desde el Col de la Valla vemos todo el valle de El lector es Chamonix, como un todas las Eso se montañas. ve. Entonces están cortando el glaciar, lo están poniendo, que era lo que hacían, de verdad. Lo están poniendo y entonces esto era como un carretón que bajaban los hielos y lo bajaban hasta la Gare de Martigny para que pudieran tener no hielo para beber, sino como frigorífico. ¿Conocéis a...? O sea, como para enfriar. Bueno, en Zaragoza se lleva desde donde todo es el hielo. Toda la noche, en verano. En las neveras esas que enseñas. Sí. ¿Habéis leído un librico de... ¿Conocéis a Severino Pallaruelo? Sí, Vale. sí. Pues escribe en un libro de desastres del Pirineo, su padre, que era medio guarda forestal y tal, que el señorito le obligaba a subir al glaciar Returno y bajarle hielo. Parece como el campo.
salido. Desde aquí no se ve el ascenso fácil, más típico se ve No, de los 4000. Sí, desde aquí se ve la ruta de los 4000. Que subes con la Guille du Midi, duermes en el refugio de Cósmicos y luego subes el Mont Blanc de Tacul, subes el Mont Maudit y ya vas al Mont Blanc. Que lo tenemos ahora, la nube nos quiere medio enseñar la antecima, pero bueno, no se llega a ver del todo. Es una ruta más larga que la ruta normal. Y la ruta normal, la primera etapa que hicimos nosotros en el tour, que lo cogimos a la vuelta, esa es la ruta normal, es la ruta de Guter. Ya. Bueno, lo menos se ve, mira, la Gilbert, esta primera de aquí, con los drus. Sí, esta que tiene un poquito de nieve, ¿vale? Que está un poco tapadito con los drus a la derecha. Y luego pues en la parte del Mont Blanc, a ver si entre lo que estamos por aquí arriba se nos deja ver un poquito, ¿vale? Intuimos el Mont Blanc de Tacul, la arista de la Guille du Midi, se ve que es esa línea que se ve así tan rectita, un poco baja, de nieve, eso es la salida de la Guille du Midi, correcto. Sí, o sea, es como una U, ¿no? Que vas... El glaciar de Bosons... ¿Cómo baja? Sigue bajando. Eso es, y esta es la zona de las agujas rojas, que tiene un par de etapas de Tour del Mont Blanc. Si quieres, puedes caminar por este ladito, si lo quieres completar entero. Y a modo balcón, eso es. Y si no, pues también es una excursión para hacer en el día desde Chamonix, muy agradable. Bueno, muy bien. ¿Y de Tour? De Tour aquí, nada, no lo vemos porque es que está justo aquí, o sea... Chamonix, pues quizás esas que eso es que se intuyen a lo mejor como un poco alguna torre, entre comillas, cerca del glaciar de Bosons un poquito antes. Eso es. Enhorabuena, Marta. Enhorabuena, muy bien.
el glaciar Predebar, en el que observamos su recesión glaciar propio del cambio climático tan acelerado, fatalista y abrumador. Bueno, hola, buenos días a todos. Aquí hoy estoy en la estación de esquí de Formigal dando clase y bueno, como se puede ver, pues tenemos mucha nieve. Pero no ha sido así. Pues estas navidades, las navidades estas del 2022-23, como bien ha sido sabido por todos, pues hemos tenido muy poquita nieve. Y estos cambios en el clima, hemos tenido poca nieve porque hacía más calor del debido para las fechas. Y estos cambios del clima pues se deben evidentemente al cambio climático. En las montañas son un paraje especialmente sensible para sufrir las consecuencias del cambio climático, porque sobre todo tenemos monumentos naturales como son los glaciares que están desapareciendo, por desgracia, por las altas temperaturas que sufrimos, esa desviación térmica, ¿no?, que tanto nos hablan en el tiempo, de 1 grado, de más, depende de los meses, de los días, pues va a acabar con nuestros glaciares y va a acabar con el clima de la montaña tal y como la conocemos, pues teniendo menos nieve en las estaciones de esquí o teniendo episodios más radicales de meteorología. Y bueno, pues me parecía que era un buen sitio para contar un poquito cómo afecta el cambio climático a nuestro entorno, aquí la estación de Formigal. Un abrazo. Pues sí, si hablamos de cambio climático, yo creo que es un tema de permanente actualidad. Se puede pensar lo que se quiera, pero obviamente los montañeros, y por lo menos los montañeros de Viera, sabemos que ha subido la temperatura y sabemos que hay menos nieve. Todos recordarán conmigo que antes, cuando salías a hacer alta montaña, piola y crampones eran casi imprescindibles. Hoy se pueden subir muchas cumbres con un par de bastones. Es decir, que la montaña también ha cambiado. ¿Esto tendrá trascendencia en el tema del esquí? Pues sinceramente yo creo que lo que tendrán que hacer el esquí será adaptarse como se adapta el alpinismo y se adapta otras actividades. La cota está más alta, ahora ya no se esquiará probablemente a cota 1500, se esquiará a partir de la 1700. Eso es verdad que en nuestro Pirineo limita el espacio, pero también es cierto, y yo lo veo, que cada vez hay más jóvenes que hacen esquí alpinismo o esquí fuera de pista, y entonces a lo mejor parte del futuro irá por ahí, de la misma manera que los deportes de montaña hoy han cambiado. Y hoy se hacen carreras por montaña, se hace bicicleta de montaña, se hacen andadas populares, es decir, se hacen muchas cosas que antes nos parecían un tanto extrañas, ¿no? ¿Cuál es el problema del cambio climático? A mi modo de ver, desde luego, si hay una disminución de precipitaciones en forma de nieve, tendremos en riesgo también nuestros embalses y por tanto también la capacidad de riego y de producción de alimentos. Eso parece que es bastante evidente. Se suele señalar también que habrá un problema de calidad del aire que puede estar también relacionado con fenómenos de estabilidad atmosférica, y se insiste mucho también en el tema del aumento de la desertificación. Por tanto, cualquier actuación que se haga en zonas sensibles y frágiles como la montaña, pues habrá que planificarla muy bien, porque tenemos que evitar a toda costa el aumento de la erosión. No sé si se puede comentar alguna cosa más, esto lo que me digáis vosotros. Bien, y lo que afecta a lo que son la estación de esquí que se pretende realizar en Canal Roya. Bueno, yo creo que Canal Roya, para mí y para otra gente de mi edad, posiblemente es un santuario, y entonces es algo que nos gustaría que se mantuviera intocado. En su momento se planteó que ahí podía haber un parque nacional, y aunque después por las competencias de la comunidad autónoma se habló de hacer un parque natural,
Yo estaría muy feliz si Canal Roya fuera finalmente un parque nacional junto con Canalizas y con la Turera de Anayet. Cumple los requisitos de la Ley de Parques Nacionales y por tanto podría ser así. Y otra cosa es que el Gobierno de Aragón, que lleva 40 años dando vueltas a este tema, no quiera hacer nada, pues simplemente porque sigue pensando en proyectos ya de otra época, de hacer una unión de estaciones, yo creo que ya no con una finalidad de apoyo al deporte del esquí, sino más bien con una finalidad turística, ¿no? Es decir, el incrementar la venta de apartamentos y el crear un pequeño circo, ¿no? entre el Valle de Astún y Formigal, ¿no? No veo la utilidad desde el punto de vista montañero a esa unión y sin embargo creo que el daño será significativo, así que mi opinión en ese aspecto es bastante clara. Bueno, soy Alberto Hernández, soy montañero, llevo toda la vida en la montaña haciendo un poco de todo y por distintos sitios, España, el mundo y por ahí lo que he podido. Y bueno, me gustan todas las facetas de la montaña. Profesionalmente no tengo formación científica, tengo formación deportiva, tal. Entonces, pero bueno, sí que tengo cierta experiencia y he visto muchos paisajes de montaña y tengo una opinión, digamos, que es un poco lo que voy a mostrar respecto al cambio climático. ¿Vale? Entonces, he leído cosas, como todo el mundo, prensa, libros, documentos, pero eso, no tengo una formación científica entonces estoy limitado a dar mi opinión, lo que yo considero que está pasando, ¿vale? El cambio climático, pues bueno, sí puedes leer opiniones, gustos y hay distintos enfoques, desde el que eso no existe, no hay un cambio climático, hay entes o gentes, gobiernos, empresas, multinacionales, lobbies que dicen, bueno, el cambio climático no existe. Es una invención, eso no existe, no nos interesa hablar de eso. Es un poco por lo que haría un niño, ¿sí? Bueno, pues mentir, básicamente lo que yo considero es mentir. Eso no existe, por lo tanto no hay problema. No hay nada que cambiar, todo está bien. Todo lo que está pasando es un cambio puntual, son ciclos, lo justifican como que son ciclos, pues igual que en el siglo XVIII, creo que fue en el último ciclo frío que hubo, la pequeña edad de hielo y tal, dice, bueno, pues va a haber otro ciclo frío y esto no se debe a la industria, a la contaminación, al CO2, a la intervención del humano, al fin y al cabo. Entonces, esa es la posición más fácil, es decir, aquí no pasa nada, todo adelante y a seguir, repartiendo, invirtiendo, especulando y ya está. Entonces, pero bueno, yo eso, a pesar de no tener esa formación científica, sí que viajas por el mundo, Pirineos, por la casa, por aquí vas viendo cosas, y vas viendo noticias, y vas leyendo, y vas viendo paisajes que van cambiando y vas diciendo, ostras, igual sí que hay un cambio real, no sé hasta qué punto influye el ser humano, pero vamos, que hay un cambio real, ¿vale? Lo podemos apreciar en las ciudades, en el Pirineo, en los Alpes, en cualquier sitio del planeta. Entonces hay conocimientos científicos y investigaciones que avalan que la temperatura está subiendo, los polos están fundiendo, que el nivel del agua está subiendo, que los acuíferos van a menos, cada vez nieva menos o nieva con intensidades, son ciclos, digamos, anormales. No nieva todas las semanas, nieva una gran nevada al mes, se pueden pegar 2 meses sin nevar, veranos cada vez más secos, un clima pues muy extremo. Entonces, sí que llueve, pero a lo mejor llueven 100 litros en una hora y destruyen, en vez de llover pues 10 litros cada semana y tener un ciclo normal. Entonces, pues bueno, yo creo que sí que realmente algo está pasando y es fruto de la intervención del hombre, es mi opinión. Entonces, eso pues se puede ver incluso en el Pirineo. Cualquier persona de los que llevamos un poco más años en la montaña, pues eso recordamos pues la típica imagen del glaciar del Aneto, que se nos viene a toda la mente. En los años 80 el Aneto tenía un glaciar de verdad. Ahora mismo, pues bueno, es un ventisquero, se considera todavía glaciar, pero bueno, sus dimensiones son menores, está partido, su espesor es menor. En los 80 tú pasabas miedo de a veces pasando algún puente de nieve, pasabas por grietas por las que te podías caer. No eran los Alpes, pero bueno, había grietas que se podían acercar a dimensiones de una grieta del Mer de Glace o algunos de los glaciares de Alpes. Entonces, eso actualmente es imposible, ya el Pirineo no existe. Y hablamos del Aneto como el glaciar más grande que hay en el Pirineo. Actualmente, bueno, yo paso bastante tiempo por el Valle de Benasque, entonces, bueno, sí que tengo datos ahí, estoy en charlas de vez en cuando de divulgación. Y se estima, por ejemplo, el glaciar de Aneto, el más grande del Pirineo, actualmente tienen el escaneo que se hace en septiembre todos los años entre 18 y 20 metros de espesor, ¿vale? Entonces, las estimaciones que hacen un año normal, el glaciar de Aneto pierde 1 metro de espesor, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de cambio climático que no existe tal, pues existe. Entonces, la estimación es que en torno a 18 o 20 años, pues desaparecerá.
Eso es un dato, no sabemos si serán 21 o serán 16, pero nosotros en principio nuestra generación lo verá desaparecer. Ese dato es así, es aplastante. Se escanea todos los años y además el año pasado, por ejemplo, que recordamos que fue un verano especialmente caluroso, que hubo pues más sequía, los neveros enseguida desaparecieron. En junio prácticamente el Pirineo estaba como en septiembre, la hierba amarilla, acuíferos, fuentes secas. Pues el glaciar del Aneto el año pasado, cuando se midió en septiembre, había perdido 3 metros, ¿vale? Frente a un ciclo normal del metro de nieve por temporada, el año pasado fueron 3. Entonces, hablamos de eso, que en 20 años, pues adiós, eso es del Aneto, ¿vale? Entonces lo ves en verano y la verdad es que es un poco lamentable el estado en el que está. Paralelo a esto, que vemos que no salen los medios de comunicación aquí locales, sobre todo, pues el esquí. El tema del esquí, pues hay unos intereses ahí. Vamos a unir estaciones, vamos a meter aquí inversiones millonarias, vamos a unir estaciones, sobre todo el tema de Formigal con Astur, Canal Royal, margen de temas medioambientales, de ocupar valles que hasta ahora son vírgenes, que están ahí, que si se declaran parque natural, que sí, que no. Hay unos intereses que, bueno, que bloquean eso, pero bueno, el tema es que nuestra propia administración es la que está destinando una serie de fondos o quieren destinarlo a hacer una unión de estaciones, luego con Canonchú, para hacer unos dominios de esquí que hablamos de, creo que cifras hablan de ser el dominio esquiable número 11 del mundo, comparándonos con los Alpes para que vengan a esquiar vuelos charter, que vengan ingleses, que venga por un poco lo que se le dice a la web cuando hablan de turismo de calidad, gente, pero aquí hablando como si esto fuera con los 3 valles, Dolomitas, que vamos, nada que ver, cualquier persona con campo por los Alpes, las dimensiones, esto es nada que ver. Cuando luego las noticias o los informes nos enseñan que no va a haber nieve para todo eso, al margen de las inversiones, yo creo que ninguna empresa privada asumiría esas inversiones y metería un dinero suyo, arriesgaría un céntimo en invertir semejantes cantidades de millones, que hablaba de 20, 30, 40 millones de euros, en los proyectos que tienen, vamos, la viabilidad es, en mi opinión, es prácticamente nula. Entonces hay otros intereses después, no solo se trata de unir estaciones, sino a lo mejor hay intereses especulativos de incremento de viviendas y no sé, es un problema que no sé si nos está contando, la verdad. Un dato así un poco representativo, que digo, manejo bastante información del Valle de Benasque, que es donde estoy bastante tiempo. Entonces, por ejemplo, en Benasque, en el Valle, en verano, un verano normal, ya los últimos veranos, ya hay restricciones de agua. Por ejemplo, eso no sale en las noticias, o sale con cuentagotas. Pueblos como Sesué o Cerler mismo, que se han aprobado miles de viviendas en su plan de ordenación urbana, pues en verano se restringe el agua de boca. Entonces, que nos están hablando de inhibar, de poner unas sillas y tal, pues es un proyecto que yo creo que a mí me cuesta mucho creérmelo, ¿vale? Eso es un poco la opinión que tengo respecto al cambio climático, ¿vale? Estimados montañeros, seguro que muchos de vosotros habéis escuchado en los últimos meses o incluso en los últimos años cantidad de noticias sobre el cambio climático, el calentamiento global, etc. Entonces mi pequeña intervención va precisamente de eso. El planeta se está calentando lentamente, está habiendo un proceso de calentamiento que se evalúa en más o menos 0,8 grados en el último siglo. 0,8 grados es un calentamiento leve, es un calentamiento suave. No sabemos si va a continuar, se va a paralizar o incluso la tendencia va a invertirse, porque cualquier cosa puede ocurrir. Hay que explicar que en la historia del planeta y por supuesto en la historia de la humanidad ha habido periodos de calentamiento muy intenso y de enfriamiento muy intenso, porque el clima es algo dinámico, o sea, el clima es algo que cambia siempre, permanentemente está en cambio, permanentemente está en evolución, y los principales motores de este cambio son motores naturales. Sí que es cierto que el ser humano puede tener una cierta influencia, pero es una influencia muy leve si la comparamos con la enorme importancia, el enorme peso que tienen los factores naturales. No me voy a explicar, no me voy a extender aquí explicando cuáles son esos factores naturales porque sería muy largo, pero su peso es fundamental. No obstante, me han pedido que me centre un poquito en lo que está ocurriendo en la Antártida, ya que hace 3 años pues estuve, como sabéis, en la base antártica española Gabriel de Castilla en un proyecto de investigación. Pues bien, la Antártida se está enfriando. Curiosamente, dentro de ese contexto de calentamiento, el hemisferio sur en general tiende a enfriarse levemente, están teniendo unos inviernos muy fríos últimamente en el hemisferio sur, y dentro del hemisferio sur la Antártida está en un proceso de enfriamiento. Cada vez hace más frío en la Antártida. En los inviernos, creo que del 2016, 17, 17, 18, se batieron los récords de frío en la Antártida.
se llegó a 98 grados bajo cero, batiendo por mucha diferencia los registros más fríos que había los años anteriores, y este último invierno también ha sido enormemente frío en la Antártida. Es decir, la Antártida se está enfriando y cada vez hay más hielo en la Antártida. Entonces, sí que es cierto que ha habido noticias de veranos casi mediterráneos en la Antártida, pero eso son cuestiones muy puntuales. Sí que es cierto que en la Antártida hay una zona que es la península antártica, que es un poquito más suave, de clima un poquito más suave, que puede tener un comportamiento climático diferente, pero en conjunto la Antártida se está enfriando y la cantidad de hielo que hay allí está aumentando. Bueno, espero que estas pequeñas reflexiones, estas pequeñas pinceladas sirvan para llegar a una conclusión. Entender el clima de la Tierra es algo muy complejo. El clima es algo realmente difícil de entender y sobre todo difícil de sintetizar, y a veces los medios de comunicación pues dan unas imágenes y unas ideas un poco simplistas, así que yo creo que es conveniente reflexionar un poquito más sobre el tema. Hola, me pide Francisco de Montañeros de Aragón que os hable un poco sobre el cambio climático. La verdad es que muchos montañeros somos testigos directos de lo que está sucediendo en el cambio del clima, no solamente pues con las catástrofes que podemos ver en los telediarios o en la televisión o en los incendios o en las inundaciones o cosas que están sucediendo en las últimas décadas, que siempre han sucedido pero que no con esta intensidad y con esta anomalía que actualmente lo estamos viendo. Pero los montañeros, la gente que subimos a las montañas y sobre todo en nuestro caso, en el caso de los Pirineos, estamos viendo cómo cada vez nieva menos y cómo cada vez hay un mayor retroceso de los pocos glaciares que quedan. Es cierto que se sabe que hubo una pequeña edad del hielo que continuó desde el siglo XV, XVI hasta mediados del siglo XIX y que poco a poco esos glaciares han ido perdiendo superficie y han ido perdiendo espesor, pero esa aceleración es cada vez más alta, es fruto de ese cambio climático, de ese calentamiento global del planeta, y algunos lugares como los glaciares o el glaciar de Literola en los años 80-90 todavía había hielo glaciar con dinámica propia de superficie y de movimiento, pero actualmente pues encontramos un pequeño nevero que ya no tiene esa dinámica de movimiento, y como premio de consolación donde estuvo el glaciar pues vemos unos pequeños lagos o ibones que han quedado. Lo mismo está sucediendo también en el glaciar de Laneto, donde hace unos 5 o 6 años ha aparecido un nuevo ibón, también un pequeño lago donde había superficie de hielo. Y por ejemplo hace un par de semanas subimos a la cumbre del Viñemal por el corredor de la Moscova, y al llegar arriba pues vimos el hielo descarnado ya sin nieve, y pues año tras año a ojos vista estamos viendo cómo desaparecen todos estos glaciares. Es curioso que también para las personas que amamos la montaña y la naturaleza y la vida salvaje, es curioso también que todavía haya una apuesta por la unión de las estaciones de esquí en este periodo en el que es evidente que cada vez va a nevar menos y que es apostar por un negocio perdedor, un negocio no solamente perdedor económicamente o de dinero público, sino también de lo que es un patrimonio natural de primer orden como es la naturaleza de los Pirineos. Estamos perdiendo el hielo, pero estamos también perdiendo paisajes que a veces se degradan y se deterioran, y que los montañeros o la gente que nos gusta la montaña pues debemos de apostar por su conservación y su preservación, incluso porque esos lugares, esos paisajes puedan contribuir al desarrollo sostenible de los pueblos del entorno a través de un turismo ordenado, equilibrado y que no ponga en peligro estos lugares. ¿Qué podemos hacer? Pues es una solución global, porque todo el mundo estamos implicados en esta lucha contra el cambio climático. Podemos hacer muchas cosas, sobre todo ahorrar energía, el bajar un poco el nivel de consumo que llevamos actualmente en esta sociedad desenfrenada que parece que
que no hay fin cuando solamente tenemos un planeta y debemos de cuidarlo. Procurar evitar las emisiones de CO2, todo este tipo de actuaciones, y todo deja una huella en el planeta pues terrible. Lo estamos viendo en la punta del iceberg, que son los glaciares del Pirineo, pero finalmente dentro de unas décadas lo vamos a sufrir especialmente nosotros, la especie humana. Y bueno, pues hay que procurar cuidar el entorno que tenemos y hay que procurar rebajar esa huella que estamos dejando en nuestro medio ambiente, que ya decimos, es único, es una maravilla y debemos de conservarlo. Así que ánimo a todos y que a seguir disfrutando de la vida sin deteriorarla. Es muy buen camino para correr este. Este tramo sí, este trocito sí. Para correr sí, pero para correr los pulmones. No sé si